¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la muerte y el mal fuera un enorme, colosal malentendido? Rudolf Steiner reveló un secreto que las antiguas corrientes iniciáticas conservaron durante siglos. Existe una forma de transformar tu dolor físico en una energía que el mundo moderno ni siquiera puede concebir. Pero hay una condición. Debes estar dispuesto a mirar dentro de una cruz negra que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. ¿Estás preparado para descubrir por qué tu sangre es el último campo de batalla entre la nada y la divinidad? Bienvenidos a este viaje. Hoy no hablaremos de simples leyendas, sino del código secreto del Grial y de la Rosacruz. Vivimos inmersos en un mundo que parece saberlo todo, pero que en realidad ya no comprende casi nada. Conocemos la composición química de las estrellas, pero hemos olvidado cómo hablar con nuestra propia alma. Conocemos el funcionamiento de las neuronas, pero hemos perdido el contacto con lo invisible. Rudolf Steiner, uno de los grandes iniciados del siglo pasado, describía esta condición como una forma de ceguera espiritual. Pero la verdad es que el espíritu no se ha ido. Somos nosotros quienes hemos perdido los órganos interiores para verlo. Existen, sin embargo, dos antiguas corrientes que fluyen como ríos subterráneos bajo la corteza de la historia material: la corriente del Grial y la corriente de la Rosacruz. Muchos creen que son leyendas para soñadores o para amantes de la fantasía medieval, pero Steiner revela algo mucho más inquietante y fascinante. Estas corrientes son tecnologías del alma necesarias para sobrevivir a la época moderna. Hoy descenderemos a las profundidades de estos misterios. Descubriremos por qué el Grial tiene que ver con tu sangre y por qué la Rosacruz es una llave para no perder la cordura en el caos del siglo XXI. Pero antes de entrar en el Grial y en la Rosacruz, debemos entender algo esencial. Para Steiner, estas dos corrientes no eran simples símbolos medievales, ni restos poéticos de una espiritualidad perdida. Eran caminos de iniciación cristiana. Dos formas distintas de preparar al ser humano para reconocer al Cristo en una época dominada por el materialismo. El Grial trabaja en el corazón, en la sangre, en la purificación del sentimiento. La Rosacruz trabaja en el pensamiento, en la voluntad consciente, en la transformación de la materia desde dentro. Una corriente enseña a vaciar el cáliz interior para que el espíritu pueda descender. La otra enseña a hacer florecer rosas sobre la cruz oscura de la existencia. Y entre ambas aparece una de las ideas más profundas de la ciencia espiritual. El ser humano no debe esperar la salvación como algo externo. Debe convertirse él mismo en un recipiente capaz de recibir, sostener y transformar las fuerzas del Cristo. Partamos del Grial. La historia oficial nos habla de una copa, el cáliz de la última cena que recogió la sangre de Cristo en la cruz. Pero detengámonos un instante. Steiner nos invita a mirar más allá del objeto físico. ¿Y si el Grial fuera una tecnología interior? Imagina tu corazón, no como una bomba mecánica, sino como un centro cósmico. Steiner explica que el misterio del Grial está ligado a una transformación radical de la sangre humana. Antiguamente el ser humano recibía su sabiduría de los instintos, del grupo, de la familia, de la herencia. Pero con el acontecimiento del Gólgota, algo cambió. La sangre, que antes estaba unida sobre todo a la descendencia y a la herencia, debía convertirse ahora en el vehículo de la libertad individual. La búsqueda del Grial es la búsqueda de un corazón pensante. Podemos imaginar el alma humana como un cáliz. Normalmente ese cáliz está lleno hasta el borde de nuestras preocupaciones, de nuestro egoísmo, de nuestra necesidad de poseer, controlar y defendernos. Mientras el cáliz esté lleno de nosotros mismos, no queda espacio para el espíritu. La vía del Grial es la vía del vacío sagrado. Es la capacidad de hacer silencio,
de purificar los sentimientos hasta volverlos transparentes como el cristal. ¿Has sentido alguna vez esa paz absoluta que puede aparecer después de un gran dolor, cuando el ego finalmente se rinde? En ese instante, eres Parsifal encontrando el castillo del Grial. El misterio es este. El Grial es tu corazón cuando deja de latir solo para ti mismo y comienza a latir al unísono con el cosmos. Mientras la vía del Grial pasa por el corazón y el sentimiento, existe una vía más dura, más moderna, más adecuada para quienes viven entre computadoras, oficinas, tráfico, ruido mental y presión cotidiana. La vía de la Rosacruz. Aquí, el misterio se vuelve más denso. Steiner describe a los Rosacruces no como monjes aislados del mundo, sino como iniciados que caminan entre nosotros, muchas veces sin ser reconocidos. El símbolo es una cruz negra con 7 rosas rojas. Detente a contemplarlo. La cruz es madera muerta, negra como la materia, negra como el egoísmo más oscuro. Representa nuestra parte mortal, aquello que Steiner relaciona con el cuerpo mineral, con la dimensión más endurecida de la existencia humana. Pero sobre esa madera muerta nacen las rosas. Y las rosas no nacen a pesar de la cruz, sino gracias a la cruz. Desde la ciencia espiritual, la Rosacruz no invita al hombre a huir del mundo, sino a transformar en sí mismo aquello que lo ata a la materia. La cruz negra representa los elementos inferiores de los instintos y las pasiones, aquello que en el ser humano debe morir para que pueda nacer una vida superior. Y las 7 rosas rojas son el símbolo de una sangre purificada, una sangre en la que los impulsos, las pasiones y las fuerzas del deseo han sido transformados por el trabajo interior. Este es el misterio de la Rosacruz. De aquello que parecía muerte, puede brotar una vida nueva. Aquí está la comparación que puede cambiar tu forma de mirar el dolor. Imagina un loto que nace en el barro. Cuanto más denso y oscuro es el barro, más sorprendente se vuelve la flor. Los Rosacruces enseñan que no debemos huir del mal del mundo. No hace falta encerrarse en una cueva para ser espiritual. La verdadera prueba consiste en tomar el veneno del mundo moderno, el estrés, el odio, el materialismo, la confusión, la soledad, y usarlo como abono para hacer florecer la conciencia. El misterio Rosacruz es la transformación del pensamiento. Normalmente, nuestros pensamientos están muertos, como sombras de la realidad. Describen el mundo, repiten lo que hemos aprendido, reaccionan al miedo, al deseo o a la costumbre. Pero el iniciado Rosacruz aprende a volver el pensamiento viviente. Un pensamiento que no solo describe el mundo, sino que participa en su transformación. Steiner decía que estudiar la ciencia espiritual ya es, en cierto sentido, una iniciación Rosacruz, porque obliga al cerebro a pensar conceptos que no pertenecen a la materia. Es como entrenar un músculo que no sabías que tenías. Al principio cuesta, parece abstracto, parece lejano, pero poco a poco, algo dentro de ti comienza a despertarse. Pero ¿hacia dónde conducen estas dos vías? Ambas conducen al mismo encuentro, el encuentro con el Cristo en el mundo etérico. Este es quizá uno de los misterios más grandes que Steiner intentó transmitir. Él sostenía que, a partir del siglo XX, el Cristo no debía buscarse como una nueva aparición en un cuerpo físico ordinario. Buscarlo solamente en una persona, en un líder externo o en un lugar geográfico concreto sería un error capaz de abrir la puerta a grandes engaños. El Cristo de nuestro tiempo debe ser buscado en lo invisible, en el reino de la vida que rodea la tierra. Pero para verlo hacen falta nuevos ojos.
La vía del Grial nos da la devoción para reconocerlo. La vía de la Rosacruz nos da el conocimiento para no confundirlo con ilusiones. Imagina que estás en una habitación oscura. La vía del Grial es el deseo ardiente de ver la luz. La vía de la Rosacruz es aprender a construir una lámpara. Sin el deseo, nunca encenderás la lámpara. Sin la lámpara, el deseo seguirá siendo solo un sueño dentro de la oscuridad. El secreto que Steiner nos susurra es que Cristo se ha convertido en el Señor del karma. Esto significa que cada vez que nos encontramos con otra persona y logramos ver más allá de su máscara, más allá de sus defectos, más allá de su egoísmo y de sus heridas, estamos tocando un reflejo de esa fuerza. El Grial y la Rosacruz sirven para esto, para transformar las relaciones humanas en actos sagrados. No es casualidad que en los comentarios de mi último video muchos hablaran de cómo el egoísmo nos vuelve ciegos. El egoísmo es la cruz negra sin rosas. Es el cáliz lleno de barro. La solución no es destruir la cruz ni romper el cáliz. La solución es iniciar el trabajo de transformación. ¿Por qué todo esto es urgente? Steiner miraba lejos, hacia lo que llamaba la sexta época de cultura, un tiempo futuro en el que la humanidad deberá elegir si convertirse en una masa de seres cada vez más mecanizados, casi semejantes a máquinas, o si desarrollar nuevas facultades espirituales. El Grial y la Rosacruz son semillas de esa humanidad futura. Quien practica hoy la vía del Grial está preparando el terreno para una fraternidad que no nacerá de leyes externas ni de obligaciones morales, sino de una percepción directa del dolor del otro. Quien practica la vía de la Rosacruz está preparando la capacidad de leer el libro de la naturaleza, viendo el espíritu que danza en cada átomo. Es un trabajo inmenso, pero comienza en cosas pequeñas. Comienza cuando decides no responder con ira a una ofensa, transformando ese dolor en una rosa. Comienza cuando dedicas 10 minutos al día a pensar en un concepto espiritual con la misma precisión con la que un matemático resuelve una ecuación. Esta es la verdadera magia. No hacen falta varitas mágicas. Hace falta una voluntad de hierro para transformarse a uno mismo. Hemos llegado al final de este viaje por los misterios de Steiner. Hemos visto que el Grial es tu corazón preparado para recibir y que la Rosacruz es tu mente preparada para iluminar. No son caminos fáciles y no son caminos para quienes buscan respuestas listas para consumir. Son caminos para guerreros del espíritu. Te dejo con una pregunta que espero que resuene en tu alma. En tu vida cotidiana, en este momento, ¿sientes más la necesidad de vaciar tu cáliz para encontrar paz o de hacer florecer tus rosas para darle sentido a tu dolor? Tu respuesta es el primer paso hacia tu iniciación interior. Escríbeme tus reflexiones en los comentarios. Como sabes, leo cada palabra, porque es aquí, en este diálogo, donde nuestra búsqueda se vuelve real. Si este video ha encendido una chispa en ti, suscríbete y sigue caminando conmigo. Porque la verdad no solo debe buscarse, debe vivirse. Gracias por haber escuchado tu voz interior. Nos vemos en el próximo misterio.